Muy bien, comencemos. La semana pasada les avisé que íbamos a estar 3 domingos, Dios mediante, y que íbamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos días, que es la Semana Santa. La semana pasada comenzamos esta serie y correspondía justo al Domingo de Ramos, ¿verdad? Celebración católica y que corresponde al momento en que el Señor hace una entrada llamada entrada triunfal en Jerusalén. Buscamos ir al origen. No nos quisimos quedar en el Domingo de Ramos, el Señor entra, sino que quisimos ir al origen. ¿Por qué primero se celebra la Pascua? ¿Cuál es la idea de esto de celebrar la Pascua? Y descubrimos que corresponde a una celebración judía, la Pascua judía. Y es una conmemoración que es una de las fiestas principales de los judíos, en donde se conmemora la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Esto había ocurrido más o menos en el año 1450 antes de Cristo. 1450 años antes de Cristo. Es un evento que el judío estaba obligado a celebrar. A partir de los 12 años tenía que celebrarlo y era un momento histórico para los judíos por cuanto salieron de una condición de esclavitud. También dijimos que todo eso hablaba de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de Él, hablaba de la misma situación. Esclavos, imagínense los judíos, esclavos en Egipto. Dios acude a ellos, les promete una salida de esa esclavitud. Los salva de una muerte, la décima plaga sobre sobre los egipcios fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Una cosa absolutamente impensada y que ocurrió, pero fueron salvados los primogénitos de los judíos. Ellos no les pasó nada y ya vimos cómo es que el Señor dijo, identifíquense de esta forma, pinten los postes y el dintel de la puerta con la sangre del cordero que va a ser derramada, ese cordero que iba a ser sacrificado, y de esa forma el Señor dice que, y veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿verdad? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Yo no sé si algún israelita o si los egipcios supieron de esto, se preguntaron, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Le ha pasado a usted que de pronto le ocurren cosas en la vida y uno dice, ¿por qué el Señor hace así las cosas? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Seguro que yo tengo una mejor manera. No, la manera del Señor es la correcta, es la más sabia. Muchas veces está haciendo algo, pero nos está diciendo otro algo. Y aquí estaba hablando de la sangre de un cordero perfecto que iba a ocurrir unos cuantos años después. Para ser exacto, 1480 y algo años después, iba a ocurrir que habiendo una persona esclava como usted y como yo, pero aquí no de un reino como Egipto, esclavos del pecado, habiendo uno de nosotros esclavos del pecado, ahí está. Muy bien, yo te voy dando las indicaciones. Habiendo un esclavo del pecado, entonces se necesita un salvador. ¿Y Dios qué hace? Dios se presenta con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Él viene, Él viene. ¿Sabe que es muy raro que el pecador por sí solo vaya a Dios? Lo normal es que sea Dios el que acude a ti y uno le rehúye a veces. Tal vez todos los domingos viene a ti, tal vez todos los domingos viene a ti y te habla en una reunión como esta y tú le rehuyes. Yo lo hice mucho tiempo, pero el Señor ahora nos salva de una muerte eterna y nos salva dándonos vida. Y también hubo un cordero.
hubo un cordero que entregó su vida. Esta semana inicia con el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado. Pasan cada uno de los días. El mundo católico le ha puesto nombre a cada día, el lunes santo, martes santo, etc. Nosotros vamos a revisar hoy cada uno de los días que ocurrió en Semana Santa y le vamos a intentar dar una aplicación práctica para nosotros hoy. Para ti, hermana, hermano, que eres creyente, y para ti, amigo, querido, que aún no recibes a Cristo en tu corazón. También hay una enseñanza en cada día que ocurrió, porque lo que ocurrió hace casi 2000 años hoy sigue ocurriendo. Lamentablemente, seguimos con una actitud muy parecida y tal vez peor, y tal vez peor. Así que vamos a revisar. Por favor, si pudieras avanzar. Ahí tenemos la primera. Excelente. No tengo la referencia acá, lo dejé al otro lado. Así que vamos a ir confiando en nuestro DJ, que va. Hace un rato el de los coros lo hizo muy bien, ¿verdad? Se adelantaba, parece que ya sabía. Muy bien. Los relatos están en los 4 evangelios, sin embargo hay unas pequeñas diferencias entre uno y otro. Pequeñas diferencias, así que yo los voy a ordenar de esta forma. Si no fue así, el Señor sabe que intenté buscar la secuencia más correcta, si no fue así. Día domingo corresponde al domingo pasado. El Señor recibido con júbilo en Jerusalén, con júbilo, proclamándole rey. Lanzan palmeras, hojas de palmera en el suelo. La gente lo aclama. Hosana, el que viene el nombre del Señor. La gente, entre las cuales había muchas personas que habían visto al Señor, le habían escuchado, habían llegado a decir, nunca un hombre ha hablado como este, nunca un hombre ha hablado como este, con la sabiduría, con el poder, con la autoridad, y estaban ahí aclamándole, pero muchos de esos mismos ya estaban viendo que estábamos en presencia de un Señor que podía ser una amenaza. Las autoridades de la época, autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, que veían cómo el Señor les criticaba, y les criticaba con razón porque ellos sabían que era verdad, sabían que se vestían por fuera, pero por dentro eran sepulcros. El Señor les sabía y se los dijo muy directamente. Ellos no se explicaban cómo podía hacer algunos milagros, llegaban a atribuirle a que era el diablo el que le daba poder para hacer algunos milagros. Pero el Señor una y otra vez les mostraba con amor, pero con firmeza, que Él es, y en ese minuto era el Hijo de Dios, el enviado del Mesías. Pero tal vez tú recibes al Señor todos los domingos en una reunión como esta o escuchando una predicación de las que tenemos grabadas y tal vez lo recibes con regocijo y tal vez pones mantas y pones hojas de palmera para recibirle, decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el enviado. ¿Y cuántas veces yo dije que Él era mi Salvador? Pero no lo era. No lo era. A la más mínima provocación, a la más mínima, yo ya estaba mirando para otro lado. No sea que tú estás en esa actividad, reconociendo y sabiendo que Jesús es el Señor, incluso recibiéndole inicialmente de la mejor manera, como diciendo, eres mi Señor, eres el Rey que viene, pero no lo incorporas a tu vida y en realidad no lo crees. No lo crees. Estas mismas personas, muchos de ellos, 5 días después, estaban pidiendo que fuera crucificado, prefiriendo a un bandido o prefiriendo su religión, incluso prefiriendo su religión, porque dice, este ha blasfemado. ¿A quién prefieres tú? ¿Vas a recibir a Cristo un día domingo de Ramos
y vas a mantener esa recepción en tu corazón y decirle sí al Señor, te invito a que reflexiones al respecto. Vamos al día lunes. Ahí está. El Señor purifica el templo. En la Escritura se habla que es por segunda vez, porque ya había habido una primera vez después de las bodas de Caná. Juan capítulo 2, una primera vez en que el Señor purifica el templo. Curiosamente, esa primera vez también fue unos pocos días antes de Pascua. Estamos hablando acá que Pascua iba a empezar el viernes de esa semana. Y el Señor, al igual que en aquella primera ocasión, purifica el templo. Él va y se pone a echar fuera a toda la gente que iba al templo a cualquier cosa menos a lo que tenía que ir. En realidad es un llamado de atención también a nosotros hoy. En aquellos tiempos el templo era mucho más especial que hoy. Nosotros en nuestro templo, así llamado, es un local de reuniones, no tenemos nada especial aquí. No hay un cofre con, no sé, piedrecillas del río Jordán. No hay un paño que estuvo en no sé qué lugar. No tenemos amuletos ni nada por el estilo. Es un local de reuniones. En aquel tiempo el templo tenía un lugar santo, un lugar santísimo, habían sacrificios y había un lugar en donde estaba el arca y el Señor dice que Él moraba ahí. O sea, el templo era un lugar de adoración muy especial. Habían sacerdotes, había un sumo sacerdote que podía entrar solo una vez al año a ese lugar santísimo. Estamos hablando de un lugar muy especial, distinto a lo que es hoy un templo como este. Nosotros preferimos llamarle local porque queremos darle la connotación que tiene. Es un local, no es más que un local. Y el Señor purifica el templo porque Él nos llama la atención en que estamos usando el templo para cualquier cosa menos para lo que debe ser, una casa de oración, la casa de mi Padre. Y de nuevo lo mismo, podemos pensar, ¿a qué venimos a este local? ¿A qué venimos? Venimos buscando una palabra, venimos buscando a los hermanos, poder compartir, poder tener comunión, venimos a pasar un rato agradable y estar con los hermanos o, o venimos a cumplir, como muchas veces, y me pongo ejemplo más bien en lo malo que en lo bueno, como muchas veces fui a misa los domingos porque había que ir, porque había que ir, y así salía con la conciencia tranquila. Fui a misa, respiré, seguro que Dios me dio, seguro que llevo una coronita aquí, una lucecita. Se apagaba en la esquina, ya se apagaba, si es que había lucecita. ¿A qué vienes al local? ¿A qué vienes a...? Yo te quiero invitar a que sigas viniendo, pero tal vez a que cambies el propósito, la motivación, que tu motivación sea otra. Realmente buscar al Señor. No quedar tranquilo de que me marcaron la asistencia. Nadie te marca la asistencia. No marcamos asistencia. No, no es nuestro trabajo, no. Queremos que este lugar esté lleno, pero para que compartamos la palabra, para que el Señor no venga un día y nos eche a todos de aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Si hay alguien demasiado entretenido en otra cosa que no es estrictamente, entonces me llama la atención. Alguna vez fui a una iglesia de otra denominación y mientras el pastor de esa iglesia hablaba, y hablaba la palabra, fíjense que hablaba bien la palabra. Habían unos chicos al lado en una banda que tenían y ellos no ponían ninguna atención, pero ninguna, exactamente ninguna. No es que un ratito, no, estaban afinando los instrumentos, todo el rato en eso, su trabajo era ese. A mí me llamó mucho la atención porque era notorio que ellos no estaban en la reunión. No sea que venimos a reunión y de pronto no estamos aquí, venimos a otra cosa.
Yo me imagino que nadie viene a lucir algo, que nadie viene porque se va a encontrar, solo porque se va a encontrar con tal persona, porque van a ir después a hacer otra cosa. El Señor purifica el templo en Jerusalén y el Señor quiere que nosotros también tengamos la motivación adecuada y que purifiquemos nuestros templos, que son nuestros cuerpos, porque Él habita en nosotros. Vamos con el martes. El martes ahí busqué la caricatura que más representara esta conspiración. El día martes se aparecen una serie de pasajes en los que tú puedes ver, y ahí están los pasajes. Si alguien quiere después los pasajes, los puede anotar o me los puede pedir. Yo le puedo mandar todos estos pasajes. Todos tan bonitos se los puedo mandar. O podría subirlos yo, porque estos no se ven en el YouTube. Hay secuencia de cuestionamientos del Señor. Hay una serie de personas que empiezan a cuestionar la autoridad del Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué sanas un día sábado? ¿Por qué te has hecho llamar el Hijo de Dios? Y empiezan a decir, eres reo de muerte. De hecho, ese día, si la secuencia no nos engaña, ese día sería el día en que el Señor señala que uno de ellos le iba a entregar. Uno es la primera vez que lo señala. Estando en el aposento alto, ya derechamente le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Pero ese día él anuncia que había uno que lo iba a entregar. Hay una serie de cuestionamientos. El Señor había dicho que iba a derribar el templo. Dijo, derriben este templo, en 3 días lo reconstruiré. Y una serie de personas empiezan a mirarlo con otros ojos, diciendo, este hombre es un mentiroso, es un falso, es un conspirador. Y no veían toda la grandeza que había alrededor del Señor. Vamos con el miércoles. El día miércoles, avánzale una, por favor. Eso. Yo le borro a propósito un poquito la cara al monito que muestra el Señor, porque no quiero que nos quedemos con la idea de ese Jesús. El Señor no es una pintura. El Señor no quiere que nos formemos una imagen física de Él. No tiene ningún sentido. Podríamos empezar a caer en una especie de como de respeto, así como que mira, va una persona, oye, así era el Señor. El Señor está suficientemente descrito en las Escrituras, está descrito sus atributos, como para imaginarnos que era así o asá, o era gordito o no era gordito, o era con barba. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. El Señor es ungido en Betania. Betania es una aldea cercana a Jerusalén. Estamos en la semana. El Señor ha venido a Jerusalén. El Señor es de Nazaret. Tiene que quedarse en alguna parte. Al parecer se quedaba en Betania o en Betsabé. Ahí se quedaba. Es ungido por una mujer. Miren, Mateo y Marcos dice que hay una mujer que derrama un perfume carísimo en su cabeza. Y eso es una señal, un ungimiento en su cabeza. Y el Señor se lo permite. En cambio, Juan nos dice que fue una mujer y derramó perfume en sus pies y los enjugó con sus cabellos. Hay una pequeña diferencia, pero estoy seguro que el evento es el mismo. El de Juan dice que fue 6 días antes de la Pascua, este otro dice que fue un par de días antes de Pascua. Así que tenemos una pequeña discrepancia, pero el evento es exactamente el mismo, ungir al Señor. En ambos, bueno, en los relatos se dice que se podría haber vendido el perfume por unos 300 denarios, sacando la cuenta del denario de esa época, no el de hoy día. Hoy día hay un denario macedonio y 300 denarios serían como 5.000 pesos. Dinero de hoy al denario macedonio, no tiene ningún sentido hacerlo. El denario en esa época era el sueldo de un jornalero de un día, y por lo tanto podríamos estar hablando cercano a los 5 millones de pesos. ¿Usted ha comprado un perfume de 5 millones? Han juntado poquitos de perfume muy caro, pero al final se formó una alforja grande
que puede venderse por 5 millones de pesos, ¿usted lo derramaría? Lo derramaría esta mujer, que en Juan dice que es Marta, en Juan. Esta mujer lo derramó en el Señor. Ella estaba anunciando la muerte del Señor. Los cuerpos se ungían para ser sepultados. De hecho, el Señor destaca que esta mujer iba a ser recordada por toda la historia por este hecho que había hecho. Yo creo que el Señor nos llama a ungirle a Él. De otra manera, no se preocupe, no con 5 millones de pesos, con nuestras vidas, con nuestra dedicación. Nos llama a entregarnos a Él, aludiendo su muerte, pero teniendo en cuenta que nosotros hoy sabemos que Él resucitó. Esta mujer no sabía. Esta mujer estaba preparando el cuerpo del Señor para una muerte que el Señor había anunciado, pero que nadie le había creído. De hecho, Pedro le dijo, oye, por favor, que eso no te acontezca. ¿Cómo se te ocurre que te van a ir a enjuiciar y a matar? Que no te acontezca, le dijo Pedro. Y esta mujer no le dijo que no te acontezca. Acompaña al Señor porque esta mujer tenía seguramente una revelación mayor. Ella sabía que era parte de lo que el Señor tenía que hacer. Yo me quiero imaginar a los judíos esperando un Mesías, un guerrero, un libertador, un hombre de armas, que iba a pasar por encima de los enemigos, los romanos en ese momento, así como un nuevo David, y que todos lo iban a aclamar. Me imagino, y ese que parecía su Mesías, nunca quiso ser rey, lo iban a coronar un par de ocasiones y no quiso, se escabulló, y ahora más encima está anunciando que va a ser colgado en un madero. Yo me imagino cuando ya lo vieron colgado en un madero, ¿qué pasó por sus cabezas? ¿Qué pasó por sus cabezas? No lo podían creer. Yo creo que asumieron que no era un Mesías, que era un impostor, que era un hombre de muy buen hablar, pero que ahora la verdad fracasó. Esta mujer, ella visualizaba el triunfo, iba más allá. Hermana, hermano, unjamos al Señor con nuestras vidas que son más valiosas que 5 millones para el Señor, porque Él nos rescató. Así que nuestras vidas valen una perla de gran precio que solo Él podía pagar. Vamos con el jueves. El jueves tenemos la institución de la cena. Por ahí está, dale uno más. Eso. La institución de la cena del Señor, que Él en un aposento alto, Él come la Pascua, que era lo que iban a hacer todos, come la Pascua, pero Él instituye algo nuevo. Terminada la Pascua, Él instituye y dice, coman de este pan y tomen de esta copa y háganlo en memoria de mí hasta que yo venga. Y que el pan hablaba de su cuerpo y la copa de su sangre. Yo no sé si ya a esa altura los discípulos comenzaron a entender de qué clase de Mesías se trataba el Señor. Muy probablemente no. Yo veo a un Pedro recién cuando es golpeado con el Señor, con la palabra, diciéndole, apacienta mis ovejas. Yo veo a un Pedro en ese momento, solo en ese momento, entendiendo qué clase de Mesías era el Señor. De hecho, había vuelto a su oficio de pescador y ni siquiera lo había reconocido. Juan lo reconoce. Así que la institución de la Cena del Señor, que es algo que hacemos hasta el día de hoy, es una preciosa ocasión que el Señor ya termina de anunciar su muerte. Aprovecha la Pascua, comen la Pascua, pero al final instituye la Cena del Señor. Vamos con el siguiente. El Señor es apresado en el huerto de Getsemaní.
va una turba. Siempre me pregunté por qué tuvo que ir una turba y por qué tuvo que ir un montón de gente y por qué tuvo que haber un delator, un delator. Yo creo que el Señor físicamente era muy parecido a todos. Entonces, si el Señor se hubiera querido esconder, simplemente se confunde entre los demás y nadie sabe quién es Jesús de Nazaret, a menos que uno de los suyos vaya y lo identifique con un beso. Así que el trabajo que tenía que hacer Judas lo hizo a la perfección. El Señor quiere pasar como uno más. Él no es especial, Él no anda con esa lucecita en la cabeza. Él es Dios, pero estando acá en la tierra, Él era hombre. Solo que con una pureza y una impecabilidad como ninguno. Vamos con el siguiente del jueves. Primer juicio frente al sumo sacerdote. Ahí están los religiosos enjuiciándolo, enjuiciándolo. Le sacan en cara todas aquellas cosas que, que él dijo, que era el Hijo de Dios, respecto al templo, respecto a los milagros, respecto al sábado. El Señor, el gran transgresor del sábado. Él hizo milagros, hizo cosas los sábados y para los judíos era terrible, era espantoso. Hablar con una mujer. Habló más de alguna ocasión con una mujer pecadora, con una mujer adúltera. Eran cosas terribles para ellos. ¿Y qué hace el Señor? Ahí está, mostrando amor, que Él vino a eso. Está mostrando amor. Y ahora está frente a estos señores, que se sienten en una posición más alta, aunque ellos saben que están por el suelo, que no le llegan ni a los tobillos. Ellos lo saben, pero ellos están aquí arriba y lo tienen ahí y lo pueden juzgar y lo pueden mandar a muerte, pero ellos no podían enjuiciarlo a menos que lo hubieran encontrado en un delito, en un pecado flagrante de su religión. Por ejemplo, un adulterio. Ahí podrían haberlo ellos apedreado. Pero por temas religiosos, ellos no podían. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan a Pilato, al gobernador. El gobernador puede hacerlo. El gobernador puede hacerlo. Aquí tenemos que tener también, usted me va a decir, pero ¿y quién va a mandar preso al Señor? ¿Y quién le va a hacer un juicio al Señor? Mire, cada vez que usted y yo decimos, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿No estamos emitiendo un juicio respecto a cómo el Señor se conduce? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿para qué me está mandando esto el Señor? ¿Para qué me está mandando? Y no emitir un juicio sobre Él, sino que buscar sabiduría en Él y decir, Señor, tú has permitido esto que es terrible en mi vida, quiero que me digas para qué es, quiero descubrirlo. Seguro me estás hablando, me estás diciendo algo. Vamos con el siguiente. Aparece un segundo juicio donde lo mandan a Pilato. Dale uno más. ¿No? ¿No quiere? Lo mandan donde Pilato, que era el gobernador romano, y él, sin encontrar absolutamente nada que enjuiciar, él dice, yo no encuentro nada en él, no se quería meter tampoco en el tema religioso, porque al final parece que era un tema más religioso que de orden civil. Él dice, yo no encuentro nada en este hombre, y él hace algo que yo espero que ninguno de nosotros haga, pero a veces lo hacemos. Él se deja llevar nomás por la multitud. La multitud podía abuchearlo, podía pifiarlo. A pesar de que él era la autoridad romana, podía decirle cosas. Entonces él decide lavarse las manos y dice, yo no tengo nada que ver con esto. Están los religiosos ahí que lo único que quieren es que este señor desaparezca, así que ya que piden que lo crucifiquemos, crucifíquenlo. Crucifíquenlo ustedes. Yo no fui, fueron ustedes. Bueno, nosotros sabemos que no es así. Las responsabilidades no se delegan. Y acá Pilato es responsable por haber autorizado su crucifixión. Sabemos que el Señor buscó esto. El Señor
podría no haber permitido la crucifixión. Era muy simple. Pero Él lo busca y lo hace, porque sabe que hay una Pascua nueva que celebrar, una Pascua nueva, un nuevo Cordero, un nuevo dintel, una nueva liberación de esclavitud. Y Él era el protagonista único y principal. Nadie más podía hacer esto, nadie más podía hacer esto. Solo Dios hombre podía hacerlo. La crucifixión, que no vamos a hablar mucho de ella, pásale ahí, por favor, un clic. Ahí está. No vamos a hablar mucho de ella, podemos hablar cualquier otro día más de lo que significa la crucifixión. Y adelante, por favor, uno más. El, el, la, la sepultura, una roca gigante y una guardia para que, como el Señor decía que iba a resucitar, entonces para garantizar de que no fueran los discípulos e inventaran que había resucitado, movieran la piedra y sacaran el cuerpo, que es lo que era una de las posibilidades para una persona que no es creyente, es lo que iba a ocurrir. Seguro que eso es lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo no soy creyente, yo no creo en este Señor y por lo tanto este Señor no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías esperado. Y luego, ¿qué van a hacer? Van a hacer un show, sus discípulos, para que todos creamos por el resto de la humanidad que esto ocurrió. Por los mismos guardias después, los mismos guardias tienen que testificar que ocurrió y fueron pagados para que no hablaran. Un viernes que pudiéramos pensar que es la actividad más terrible que ocurrió, sin embargo, el próximo domingo vamos a ver que es lejos una de las actividades más importantes en la historia de la humanidad. Pásale por favor al siguiente. Quiero dejar en el día sábado estos textos porque me voy a permitir el próximo domingo que hablemos solo del sábado. El sábado en el cual yo hasta hace algunos años tenía la idea de que el sábado no había pasado nada, que el sábado era un día de espera, porque el Señor estaba en el sepulcro y teníamos que esperar que resucitara, ¿ya? Y resulta que hace muy poco nuestro hermano Luis nos estuvo ilustrando respecto a lo que ocurrió entre la muerte del Señor y la resurrección. El resto del viernes, todo el sábado y un pedacito inicial del domingo. Y creo que es muy bueno que analicemos eso que ocurrió, porque ocurrieron muchas cosas, porque el cuerpo del Señor estuvo en el sepulcro, pero el Señor estuvo en actividad importantísima, importantísima para ti y para mí, muy importante. Así que avancemos al siguiente. El domingo, resurrección gloriosa. No está el cuerpo del Señor, están solo los paños y tenemos entonces la resurrección del Señor, que es lo que todo el mundo celebra el día de hoy. Así que para terminar, quiero invitarte a que pudieras vivir la Semana Santa todos los años de tu vida, todos los días de tu vida. No esta semana, todas las semanas, porque estamos hablando de un Dios que se hace cargo de nuestra desgracia, de haber salido, de habernos alejado, de habernos ido y ya incluso hasta no querer estar cerca de Él. Y Dios se hace cargo y envía al Señor. Lo avisa muchos años antes en Egipto. Cuando viene el Señor cumple. Y esa es, por decirlo así, la culminación de la Pascua. Tal vez no deberíamos celebrar más la Pascua. Nosotros en realidad no somos judíos, no deberíamos celebrar la Pascua. Deberíamos celebrar
a Cristo Jesús, resucitado, victorioso. Esa debería ser nuestra celebración. ¿Y cómo celebro yo la Pascua? ¿Cómo celebro a este Jesús resucitado? Bueno, pintando el dintel de mi corazón con la sangre de Cristo. ¿Tienes tu corazón pintado con la sangre de Cristo? Haz ese ejercicio de que si la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo fue por ti, fue por mí, entonces yo ejecuto esta acción, es metáfora, ejecuto esta acción de pintar mi corazón porque un día, si el ángel de Jehová pasa, un ángel de condenación pasa, me verá y pasará de mí, porque yo ya no tengo condenación, porque el Señor me sacó esa condenación, no me la saqué yo, me la sacó Él, me la quitó Él, porque ve la sangre de su Hijo y pasa de largo, pasa de largo. Y además, si yo me considero que era un esclavo del pecado, porque así lo era, hoy día ya no somos esclavos del pecado. ¿Quieres dejar de ser esclavo del pecado? Y que el pecado sea un evento, un accidente, algo que ocurre a veces porque vivimos en estos cuerpos. ¿Quieres dejar de ser esclavo del pecado? ¿Quieres dejar eso que significaba Egipto para los judíos? Pues cree en el Señor y celebra la Pascua en tu vida todos los días de tu vida. Que el Señor bendiga su palabra.